porque los problemas, las dificultades en el plano espiritual traen pues oscuridad, y qué importante es que la luz pueda alumbrar y dar entendimiento a los políticos, dar entendimiento al pueblo peruano que está polarizado, y por ende ese entendimiento es la revelación de que pueda solucionarse este problema que el hombre tal vez tiene incapacidad para realizarlo, pero en medio de esta palabra puede estar una esperanza de solución. ¿Cómo estás, misionero Leoncio Andaba? Tu saludo para todos los televidentes de Hágase Justicia de Telestar Canal 3. Buenas tardes, querida teleaudiencia de este canal prestigioso de Telestar, que conduce el prestigioso periodista Wilson. Bueno, la primera pregunta en el tema, pues ya en el tema cristiano, en el tema del evangelio, porque qué importante es el evangelio en el marco de esta incertidumbre y crisis política. Misionero, ¿en qué estado fue creado el hombre por Dios? A ver, hay que ampliar esta pregunta, esta interrogante. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Y en que casi la mayoría de las personas, o sea, por no decir casi el 99 tanto por ciento de las personas, no sabemos en qué estado fuimos creados, ¿no? Mira. Pero la gente que no conoce puede decir estado sólido, gaseoso o espiritual, ¿no? Entonces creo que eso también es importante cuando se habla de estado, ¿no? Pero este es un tema espiritual. Bueno, acá nos habla en la Escritura, en Génesis 1:27, dice que Dios creó al hombre a la imagen, semejanza de Dios, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿cómo nos creó Dios? Nos parecemos nosotros no en el cuerpo físico, solamente este es un cascarón, ¿no? Nada más, sino Dios se parecía en multicolor, se parecía mujer o hombre, ¿no? No, sino que a nosotros, a los hombres, al hombre nos creó a la imagen y semejanza. ¿En qué contexto? En el parte espiritual. Dios nos creó en la parte espiritual. En ese contexto es que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Porque a todo creó Dios, incluyendo los animales, ¿no? Al animal creó solamente con alma. Alma está su voluntad, sus deseos, sus emociones. Pero el hombre le creó Dios, alma y espíritu. El único que tiene comunión con Dios o tiene contacto con Dios debe ser que en parte espiritual. Es por eso que los animales no tienen comunión con Dios, viven solamente con su alma. Bueno, para que los televidentes entiendan el plano espiritual, ¿no? Y muchas veces, los seres humanos nos convertimos como animales, ¿no? Ya no entramos a tallar ya con el espíritu, sino que el alma se corrompe, se degenera, y eso no nos permite tener entendimiento y sabiduría, que es muy importante para la perfecta aplicación de la inteligencia. Ahora, en otra parte, la pregunta es, ¿por qué fue creado el hombre por Dios, ¿no? ¿O para qué, no? ¿Para qué? ¿Para qué propósito, por decir, no? Fue creado el hombre por Dios aquí en la tierra. Sí, ¿Para ser político? ¿Para hacer manifestaciones? ¿Para qué? Ya. Bueno, para culminar esa parte de la primera pregunta, lo que pasa es que el hombre a veces nos damos cuenta en nuestra actitud, muchas personas, muchos seres humanos, quizá a través del licor o desequilibrio mental, esa persona actúa como un animal, en ese estado de animal, hace cosas incorrectas, aunque después se arrepiente. ¿Y sabes quién aprovecha de todo eso en el estado animal? Es llamado Satanás. Es un ser espiritual que destruye al hombre, lleva a la aberración, a la destrucción al hombre desde un principio de la creación del hombre. Ahora, como un complemento, misionero, hay tanta gente que no cree en la existencia de Satanás o el diablo. ¿Qué les podría decir a ellos? Bueno, es bastante sencillo y simple, porque muchos dudan es porque no tienen conocimiento parte espiritual o no tienen conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Y eso pasa incluyendo incluso a muchas congregaciones, porque aplican el humanismo, legalismo, misticismo, el hombre tratando de llegar a Dios.
Es por eso que sucede eso. Ahora, ya, sí, ahora sí. vamos a la siguiente pregunta, ¿no? Ya, ¿por qué el hombre sufre, misionero? No, vamos ¿para qué el hombre fue creado? ¿Cierto? Claro. En eso entonces, en ese contexto podemos hablar, ¿para qué fue creado el hombre por Dios, ¿no? ¿Para qué? ¿Será para que hagamos nuestra vida como queremos, que caemos a la corrupción, a la delincuencia, asesinato, a vivir con un estado animal? No. Debemos ser claros, o debemos tener, o por lo menos escuchar eso, lo que le estoy transmitiendo, es que el hombre fue creado, ¿sabes para qué? Para que le dé culto a Dios, que tenga comunión con Dios. Para eso. Entonces, para eso fue creado el hombre, para que tenga comunión, culto a Dios. Porque primero, por ejemplo, creó al diablo, a Satanás. Entonces, como ese ser Satanás cayó al egocentrismo y quiso ser como Dios, entonces a este ser fue expulsado de la presencia de Dios y después de ahí crea ¿a quién? Al hombre. ¿Para qué? Para que le dé culto a Dios. Pero también aprovechando esa circunstancia, el Satanás, ¿qué lleva? Lleva acá a pecar, y por lo tanto, ¿sabes qué? Se separa de Dios, el hombre se separa de Dios, de la presencia de Dios, y deja de dar culto. Pero aquí hay que aclarar algo muy importante, misionero, cuando se habla de dar culto a Dios, que algunos de manera equivocada adoran pues imágenes, no adoran ídolos, y ellos piensan que están dando culto a Dios, adoran vírgenes, adoran santos. Entonces, y ellos piensan que están haciendo bien lo que Dios quiere en lo que dice la palabra. Pero si estoy adorando a un santo, estoy adorando a la imagen de Diosito, a la Virgen María, que es su madre, explica, ¿es correcto todo esto? Absolutamente no es correcto. Vamos un poquito al pasaje de la Biblia. Acá nos habla muy claro en varios pasajes de la Biblia, pero podemos, ir, por ejemplo, en Éxodo 20, de 4 al 5, también nos habla en Salmos 115, de 3 al 8. Usted, hermano, que está escuchando este programa, pues tome nota, para que sepas a quién le estás adorando. Si será correcto adorar a una imagen, a un ídolo hecho por el hombre. Si Dios es, omnisciente, omnipresente, omnipotente. En ese contexto, ¿cuál es ser omnisciente? Dios sabe todo, hasta de lo que se nos cae un cabello, Él sabe. Entonces, si eso sabe, sabrá todo lo que queremos, lo que nos falta. Sí, también es omnipresente. ¿Por qué es omnipresente? Él está presente hasta en todos los rincones de la tierra al mismo tiempo. Y Él es omnipotente. ¿Por qué? Porque con hablar creó toda la maravilla que vemos en esta tierra, incluyendo a nosotros. Entonces, si es eso, Él necesitará un intermediario, sea la Virgen María, sea cualquier hecho por la imagen hecho por el hombre. No, de ninguna manera. Pero sabes, también a través de ¿por qué el hombre empieza a buscar de Dios? Es porque simplemente se separó de Dios, de la presencia de Dios. Entonces el hombre empieza a buscar desesperadamente a través de muchas formas, de muchas maneras, a través de la naturaleza, a través de ciertas imágenes. Entonces, ¿qué sucede? Que también, ¿a dónde cayeron en ese contexto? A la religiosidad. La religión es el hombre buscando a Dios y no puede llegar. ¿Por qué? Porque el hombre está bajo un estado de pecado, está como hijo del diablo, entonces por lo tanto no puede llegar a Dios. Entonces, podemos decir, a través de las imágenes también hay respuesta. Podemos hablar, por ejemplo, en el Perú, en nuestro capital, Lima, Perú, es que muchas personas creen ¿a qué? A Señor de los Milagros. Lamentablemente, hay alguna institución que predomina en nuestro país,
ellos llevan a la idolatría. No estamos adorando, sino que estamos, ¿qué nos dice? Le estamos venerando. Pero ¿para qué vas a venerar si Dios ya no está muerto? ¿No? ¿Para qué vamos a adorar a Dios a través de las imágenes? Dios es espíritu, Él tomó vida y está en la presencia de Dios, en la diestra de Dios. Entonces, nosotros los seres humanos debemos dar culto, adoración en espíritu. ¿Y dónde está ese Dios? En tu corazón. Ahí vive. Pero ese estamos hablando de todas las personas que aceptaron y creyeron y invocaron en nombre de Jesucristo. Entonces, a solamente ellos sí pueden hacer. Ahora, para culminar esta pregunta, por ejemplo, los ídolos también dan respuesta. Es verdad. Ahora, ¿quién estará dando respuesta a través de los ídolos? ¿Será Dios? Si Dios no necesita intermediario. ¿Sabes quién? ¿Quién da, respuesta sin condición a nada? ¿Por qué? Porque Dios dice, buscad el reino de Dios y todos los demás vienen por añadidura. Estamos hablando en la salud, en lo espiritual, en todo lo que venga. Pero a un santo le pide, Señor, deme milagro, deme de esto, deme cual y lo otro, o aquello, ¿no? Entonces también te da respuesta. ¿Sabes quién es lo que te da respuesta a través de esa imagen? Es un ser llamado Satanás, para que creen que el hombre, ahí está Dios, y lo engaña, lo oscurece su mente, y tiene engañado toda una vida por bajo su mentira. Ahora, misionero, otro complemento porque es importante la enseñanza que tú puedes dar a los televidentes y a miles de personas que nos están viendo a esta hora. Mayormente la costumbre aquí es invocar a los muertos, particularmente a un familiar que ha fallecido, se le prende vela, se le invoca, a veces se le adora, inclusive se lo ve en cuadro. ¿Es correcto esto, misionero? Lamentablemente no es correcto. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? A ese punto también caemos aquí a la idolatría, a un ser que está muerto. El ser que está muerto es un ser inerte, ¿no? Es como un barro o como este tablero, algo así. Entonces, ahora, muchos de nuestros queridos hermanos, muchos de nuestros queridos televidentes, ¿qué dicen, no? El día que mueren, dice, se irá a la presencia de Dios. Tienes que tener bastante en cuenta esto. ¿Qué nos dice Hebreos 9:27? Dice que el hombre muere una sola vez y después, ¿a qué? Va la condenación. El que tuvo encuentro con Dios en esta tierra, no, que el que aceptó a Jesucristo en esta tierra, quizá de repente hasta en ese momento, en el último suspiro en morir, de repente tuvo encuentro con Dios, o de repente durante su vida aceptó a Jesucristo y tuvo fe, esa persona irá a la presencia de Dios. Y todo lo que no tuvieron encuentro con Dios, esa persona, ¿sabes dónde va? Al infierno. El infierno es algo real. Dios y el cielo es algo real, sino que no conocemos. Lo que pasa es que por desconocimiento o no, Satanás aprovecha circunstancias, oscurece nuestra mente y engaña a todo el ser humano y lleva a la destrucción al ser humano. Y tanto es el engaño, misionero, que muchos creen que aquí en la tierra está el cielo y el infierno, ¿no? En la cual es pues totalmente falso. Yendo a otro punto, la pregunta es ¿por qué el hombre sufre, misionero? Bueno, esa pregunta es muy buena, ¿no? En lo que vengo a Porque todos se quejan, no, me va mal en esto, me va mal otro, ¿qué va a hacer esto? Pero con este sufrimiento de la crisis política peor, ha polarizado a dos partes al pueblo peruano. Es un sufrimiento. O sea, están en la calle protestando, quieren a la fuerza, con violencia, hacer cambiar a que el Jurado Nacional de Elecciones opte por un candidato y que salga ganador el otro. ¿No? O sea, ¿por qué sufrimos los peruanos y por qué sufre el hombre? Una pregunta, ¿verdad? ¿No? Es bastante puntual y quizá muchos de los seres humanos o televidente que está escuchando este programa no lo sabe. Muchos se dicen, no,
¿por qué me pasa esto, no? ¿Por qué me pasa esto, no? Muchos pasan desgracia, mueren sus hijos, ¿no? Un accidente, un mental, físico, de tantas maneras. ¿Sabes por qué es lo que el hombre sufre? Porque está separado ¿de qué? De Dios. Eso nos habla muy claro por Génesis 3, de 1 al 6. Cuando ese ser llamado Satanás se acercó a Eva, le engañó y todavía cuestionando a Dios, ¿cómo? Con que Dios te dijo que no comas el fruto prohibido, ¿no? No dice manzana, estamos claros de eso, todo lo que saben. Claro, la manzana es referencial, no literal nada más, pero no fondo, es correcto. En el fondo, pues, hay que ver a qué se refería pues Dios en ese sentido, ¿no? Claro, porque la Escritura dice que lo que pasa es que nosotros no debemos sacar, ni aumentar, ni quitar, ni un tilde, ni una coma. Claro. Tal como dice la Escritura, debemos explicar como líderes a quienes, a los discípulos, a las personas que nos escuchan a nosotros, no a llevar al desvío, porque eso tiene una condenación y está muy claro, porque dice acá, dice que no dice manzana, dice de un árbol, de un fruto prohibido. Entonces al comer eso, ¿no? De que Satanás cuando dijo, ¿no? Porque el día que tú comes va a ser como Dios. Entonces Eva, ¿a dónde cayó? Le cayó al egocentrismo, al falso éxito. Voy a ser como Dios. Y también le dio de comer a su esposo y por esa razón ellos fueron separados de Dios. E incluso antes que suceda esto, Dios les advierte en otro pasaje de la Biblia. En Génesis 2, 17 y 18 habla, no comerás ese árbol del fruto prohibido. Pero sin embargo el hombre cae por incredulidad, no le creyó lo que dijo Dios. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento llega el pecado. Y cuando llega el pecado, ¿qué hace? Muere el parte espiritual y también por culpa, por esa razón del pecado, viene también la muerte física. El hombre no fue creado para morir, fue creado lleno de sabiduría, ser eterno, santo. Pero por causa de ese pecado, Dios nos separa. Y entonces a partir de ahí el hombre desesperadamente empieza a buscar a Dios de uno otro modo, a través, como lo dije antes, a través de la naturaleza, de los árboles, de los animales, de distintas maneras, desesperadamente. ¿Por qué? Porque cae al sufrimiento. Entonces, en ese contexto, podemos hablar un poquito más, por ejemplo, de la política, de nuestro país. Por ejemplo, muchos políticos que no conocen a Dios, pero van a una institución, se golpean el pecho, adoran a sus ídolos y su vida sigue igual porque no tuvieron encuentro con Dios. La persona que tiene encuentro con Dios a través de Jesucristo y proclama que Jesús es el Hijo de Dios viviente, esa persona va a tener un cambio, pero no cambio físico, sino un cambio espiritual. Entonces, en ese momento que acepta a Jesucristo, ese hombre va a ser como un niño que acaba de nacer. Entonces, en este contexto podemos hablar en lo espiritual. Entonces, y la palabra de Dios va a madurar y va a cambiar esa persona. Y en ese contexto también podemos hablar, por ejemplo, en el Perú somos más de 3,5 millones de cristianos. ¿Habrá un cambio? ¿Qué impacto ha llegado en el Perú? No hay nada. ¿Por qué? Porque algo está mal. Quiere decir que el evangelio que no está predicado correctamente, no está predicado y evangelizado correctamente. La responsabilidad de que debe ser que por ejemplo nosotros predicamos el evangelio en el contexto de la iglesia primitiva. Estamos restaurando como predicaban los discípulos de aquel tiempo. En ese contexto no debemos sacar nada en absoluto. Debemos predicar tal como dice la Escritura. Entonces, con ese contexto, como no conoce de Dios, está separado. Los políticos, por ejemplo, muchos de ellos, o administradores de nuestro país, ¿caen a qué? A la corrupción, caen a la desgracia física, mental.
Porque hay personas que podemos llevar, un hombre que tiene 70 o 80 años y tiene la oportunidad de ser presidente o tiene la oportunidad de ser administrador de nuestro país o de una empresa o de una institución, quieren seguir llenándose de bolsillo. Y ahora, ese era un tema muy importante también, misionero Leoncio andaba, ¿por qué el hombre cae en la corrupción? ¿Por qué el hombre es tentado por la corrupción? ¿Y por qué ellos terminan, por ejemplo, otros en la cárcel, como muchos presidentes hoy también perseguidos, prófugos por tema de corrupción? ¿Por qué cae el hombre en eso? ¿Cuál sería la respuesta para esta nueva generación que van a gobernar el Perú, o los nuevos candidatos que van a ser proclamados como presidente? ¿Por qué los hombres caen en la corrupción o terminan siendo corruptos? Bueno, es una buena pregunta, muy buena pregunta, porque nos interesa la coyuntura política que vivimos hoy y todo el pasado desde el momento de la creación de nuestro país, de la historia de nuestro país, hoy día y de lo que va a venir. Entonces, ¿por qué ese señor es político o por qué el hombre cae a la corrupción? Es porque sencillamente está separado de Dios. Del momento que fue separado de Dios, ¿sabes quién domina su mente, su ser de esa persona? Es un ser llamado Satanás. ¿Por qué podemos ver tan claro, como antes estaba hablando, un hombre de 70 o 80 años llega en la corrupción, se llenó de bolsillos, todas sus arcas, y sabe que no va a terminar de gastar ni menos él, ni menos su generación, ni tampoco va a llevar al cajón el día que muere, ¿cómo se llama?, ese dinero o lo material que logró, sino que va a quedar acá. El hombre viene calato, desnudo, sin nada, y también de igual modo se va. Pero ¿por qué esa persona se tanto hace esfuerzo por llenar ese bolsillo? Incluso a causa ahora podemos hablar de esta pandemia, han caído de la corrupción a causa al costo de las personas, de la muerte, de lágrimas, de muchas familias llenándose el bolsillo, porque simplemente está dominado por un ser llamado Satanás, y eso es lo que destruye a la larga, a la corta, hace ser no solamente a él, a sus hijos, hasta tercera, cuarta generación que viene. Es por eso que hay muchas personas que caen a la desgracia y sin saber por qué. Y a través de eso también vienen enfermedades. Bueno, y finalmente, pues, son temas que tiene que conocer la población, ¿no? Porque la corrupción se enquiste en los políticos y en muchas personalidades que hoy están, pues, presos y el pueblo sufriendo de esta manera. Ahora, ¿qué tiene que hacer el hombre para encontrarse con Dios y tal vez de esa manera ser luz en esta tierra, luz y sal de la tierra, ¿no?, y luz del mundo, ¿no?, para que de esta manera todo este caos, este sufrimiento pueda tener un cambio absoluto para bien de más de 30 millones de peruanos, y por qué no decir todo el mundo, que es el propósito. Amén. Antes de responder tu pregunta, voy a acotar un poquito más a hacer cuál es nuestra responsabilidad como cristiano en nuestro país. ¿Qué es lo que tenemos que aportar para que tenga un cambio en nuestro país? Entonces, nuestra responsabilidad es preparar a los jóvenes remanentes lo llamamos a los pequeños jóvenes, ¿no?, que es la continuación del Evangelio. A nadie, porque el Perú o los países tercermundistas, su población está acostumbrado a pedir. Nada nosotros debemos pedir. Si estamos con el reino de Dios, nos da todo. Entonces no podemos pedir nada. Entonces la responsabilidad de nosotros es preparar a esos jóvenes ¿con qué? Con grabado el Evangelio, el Evangelio correcto. Y entonces, ¿para qué? Para que tengan fuerza espiritual y ellos no caigan a la corrupción, ¿no? Porque incluso a esos jóvenes prepararlos acá y después mandarles a diferentes países, en mejores universidades, que son talentos, entonces cuando regresan sean presidente, administrador de nuestro país, y el que está grabado con el Evangelio correcto, con temor a Dios, va a tener ¿qué? Fuerza
espiritual. Entonces, por lo tanto, difícilmente va a caer a la corrupción, a la desgracia de nuestro país, en la historia de nuestro país. Entonces, qué importante es hablar el Evangelio. Y el Evangelio es el poder que puede... Y ya esto, dicen creer en Dios. O sea, tú le preguntas a un homosexual sin nada de tratar de mancillar a nadie, pero le preguntas a un homosexual si cree en Dios, a un borrachito, un delincuente, a cualquiera, te dice sí creo en Dios. O sea, no basta decir creo en Dios, sino cuál sería el complemento total como para legalmente ser un creyente. Y no solamente decir cree en Dios y basta y eso es todo. ¿Usted cree que Dios está ahí? ¿O simplemente es un engaño? Porque dice muchas veces el hombre que cree ser y ya cree todo y a la final no sabe nada, a sí mismo se engaña. ¿Sería eso o cuál sería la respuesta, misionero? Bueno, mucha gente dice que creen en Dios, ¿sí? Meramente creen en Dios. Un delincuente también dice que cree en Dios, incluso para robar va, se encomienda a Dios, ¿sí? Ahora, ¿en qué Dios está creyendo él? ¿Ah? ¿En qué Dios está creyendo? No está creyendo en Cristo, porque el método de Dios es Cristo, no hay otro. Ahora, podemos tocar ese tema bastante sensible de los homosexuales, de los borrachos. Hablemos un poquito de homosexuales. Ese ser homosexual, en muchas congregaciones le condenan, le critican. Ese no está correcto, porque nosotros, ¿quiénes somos para ellos condenar, criticar a ellos? ¿A qué vino Dios? ¿A qué vino Cristo? ¿A condenar? No, Él vino a dar salvación, a restaurar esa imagen, semejanza de Dios. A eso vino. Entonces nosotros, ¿quiénes somos para nosotros darle fórmula cómo tiene que ser ese congregante, ese ser humano, dar recomendación cómo ser, tal aquello, ¿no? En otras palabras, nosotros tenemos esa responsabilidad, la imagen, imitar a Cristo. ¿Y cómo vamos a presentar a Cristo? Es a través del Evangelio. Entonces nosotros, esa persona que es homosexual, es un problema, ¿qué? Es un problema espiritual. Entonces cuando recibe a Jesucristo, restaura la imagen, semejanza de Dios, y esa persona, si es hombre, ¿va qué? De acuerdo con va restaurando su imagen, semejanza de Dios a través del Evangelio, le va a sanar espiritualmente. Entonces, si es varón, va a ser varón. Y si es mujer, que es lesbiana, también va a restaurar la imagen, semejanza de Dios, va a sanar su espíritu, y también, por lo tanto, esa persona llegará a su identidad correcta de la persona. Misionero, finalmente, para que te despidas, el tiempo nos ha ganado. Como siempre, acostumbras orar por los televidentes, por los oyentes y personas que quieren recibir a Cristo en estos momentos, porque estamos en el mejor momento, tal vez, que Dios ha tocado corazón, ha tocado mente, porque está escrita en la palabra que dice, la palabra es la tinta espiritual escrita en la mente y el corazón del hombre, ¿no? Donde ahí está también las leyes dadas en la mente y el corazón del hombre, a través de la palabra. Misionero, te dejamos en amplia libertad, León Sedaba, para que ores por todo el pueblo del Perú y también por los que hoy nos están viendo a través de Telestar Canal 3. Bueno, querido teleoriente, querido amigo o hermano, si no has conocido correctamente a Jesucristo, quizá hoy es el momento que tengas encuentro con Dios. No sé qué estás pasando, de repente enfermedad mental, físico, económico, no lo sé. Tienes problema familiar, no lo sé. Pero cual fuera tu motivo, el encuentro con Jesucristo es un encuentro absoluto y completo. Ese momento quizá es el momento que Dios preparó tu corazón, tu pensamiento, tu alma y tu espíritu para que tengas un encuentro con Dios, porque Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, es el verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero Rey. Entonces hagamos una pequeña oración, que tengas un encuentro con Dios. Quizá es el momento preciso que Dios preparó tu corazón.
Solamente repite las palabras que voy a exponer. Dios Padre, soy pecador. Me arrepiento de vivir mi vida como yo quise hasta este momento. Pero creo que he hecho que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que murió en la cruz y cambió mi destino de ser hijo del diablo a ser hijo tuyo. Hoy, en este momento, abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi Cristo, como mi Salvador, que restaura la imagen, semejanza de Dios en mí, y te acepto que me guíes eternamente, Señor. Oro en nombre poderoso, en nombre de Jesucristo. Amén. Pero pequeñamente vamos a explicar eso. Mira, a partir de este momento, dice que pasa a ser, si has hecho esa oración, y si no has hecho en este momento, pero también cuando ves la repetición de este programa, ore, hermano. Entonces, a partir de ahí dice que eres hijo de Dios. También Dios manda un espíritu vivo en tu corazón. Tu espíritu vive, toma vida y te guía la parte espiritual eternamente. No pierde la salvación, sino que eternamente. También tienes autoridad para quebrantar, atar Satanás, pero de acuerdo a cómo vas madurando espiritualmente. También tienes promesa de Dios que te mandan ángeles alrededor de tuyo en cualquier circunstancia que pasas en tu vida. Solo tienes que reclamar que eres hijo de Dios, porque cambió tu identidad de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. También Dios te promete que eres ciudadano de los cielos. También Dios te promete que te escucha tus oraciones. Hasta ahí te he hablado, te he predicado este evangelio. Muchísimas gracias por permitir este programa, por gracias a Dios que permite que esté acá presente. Cuando gustes, estoy para servirte, amigo. Muchas gracias, misionero. De esta manera, Leoncio Adawa. De esta manera también ponemos punto final al programa de hoy viernes, aquí en Telestar, Canal 3, Hágase Justicia, recordándote ya como todos los días, si estás sano, no tienes nada, no te hagas el loco, no seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ratero, trabaja, trabaja y trabaja. Hasta mañana, Dios mediante. Buenas tardes, permiso.